Bienvenida, bienvenido a esta inversión profunda. Hoy nos metemos con un texto de los que traen cola, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Tenemos aquí un análisis teológico bastante completo que, repasa las interpretaciones principales. La idea es entender cómo ven estos famosos 490 años proféticos las distintas escuelas. Vamos a ello. Exacto. El meollo está en esos versículos, del 24 al 27. El análisis que tenemos agrupa las visiones en dos grandes bloques, digamos futuristas e historicistas, y dentro de ahí, cuatro enfoques principales sobre cuándo empiezan, cómo se dividen y cuándo acaban estas semanas de años. De acuerdo, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por la que llaman interpretación simbólica futurista. Me suena un poco abstracto. Sí, lo es. Esta visión no se lo toma como cronología pura y dura, sino más bien como un esquema, casi un poema, sobre la salvación. Arrancaría con Ciro, allá por el 538 a.C. Las primeras 7 semanas irían hasta Cristo, pero ojo, entendiendo a Cristo como la Iglesia. Ah, vale. ¿Y las demás? Pues las siguientes 62 semanas cubrirían toda la historia de la Iglesia visible, hasta que aparezca un anticristo. Y ya la última, la semana 70, sería la gran tribulación y la segunda venida. Pero, a ver, según el análisis, ¿eso se sostiene bien? Porque parece un poco forzado, ¿no? Cómo encajar las piezas. Precisamente. El análisis le pone pegas, habla de solapamientos un poco raros entre periodos, de que no hay mucha base en el propio texto para tanto simbolismo, falta de base exegética lo llaman. Y también contradicciones con lo que dice Daniel sobre la destrucción final de la ciudad. He entendido. Pasemos a otra visión muy distinta, la histórico-crítica. Esta tuvo mucho peso académico, sobre todo en el siglo XIX, ¿verdad? Sí. Esta escuela parte de la idea de que el libro de Daniel se escribió mucho después, sobre el 165 AC. Así que la profecía sería en realidad historia ya pasada, escrita como si fuera futuro. Claro, una vaticinium ex eventu, que se dice. Exacta. Para ellos, todo acaba con los macabeos, la purificación del templo en el 164 AC. Y la figura clave de la semana 70 sería Antíoco IV Epífanes. Suena coherente si aceptas esa fecha tardía para el libro. Pero, ¿funciona con los detalles que da el texto de Daniel? Ahí está el problema que señala el análisis. Apunta a fallos de cronología importantes y sobre todo que Antíoco IV, aunque fue un perseguidor terrible, no llegó a destruir Jerusalén y el templo, como parece decir la profecía. No encaja del todo. Vamos al futuro, ¿cierto? Correcto. Este es muy influyente, sobre todo en círculos evangélicos. Piensan que las primeras 69 semanas, los 483 años, sí se cumplieron. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Pues desde un decreto persa, discuten si el de Artajerjes a Esdras en 458 a.C. o a Nehemías en 445 a.C., hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hasta ahí, vale. Pero aquí viene lo peculiar, ¿no? Justo. Aquí meten algo muy singular, un enorme paréntesis. Un intervalo de tiempo indefinido entre el final de la semana 69 y el principio de la 70. Un momento, un paréntesis de siglos, que no está explícito en el texto. Eso suena a un salto interpretativo bastante grande. ¿Cómo lo justifican? Pues esa es precisamente la crítica más fuerte que recoge el análisis. Se ve como una inserción sin una base textual clara, una estructura que necesitan para que encaje su esquema, ¿sabes? Para meter la era de la Iglesia en medio, supongo. Exacto. Colocan ahí toda la era de la Iglesia. Y entonces, la semana 70, los últimos 7 años, es completamente futura, con un anticristo que hace un pacto con Israel, lo rompe a la mitad, luego la gran tribulación y al final la segunda venida. Entiendo la lógica interna del esquema, pero la crítica sobre la falta de base en el texto para ese paréntesis es potente, sí. Bueno, y nos queda la última, la histórico-mesiánica. El análisis dice que es la visión clásica protestante. Así es la que defendían reformadores como Lutero, Calvino, gente así. Esta postura dice que las 70 semanas se cumplieron del todo y seguidas, sin interrupción, en la primera venida de Cristo. Enteras, las 70. Sí, las 69 semanas, los 483 años, irían desde el decreto de reconstrucción hasta el inicio del ministerio público de Jesús. O sea, su bautismo. ¿Y la semana 70? ¿La clave? Pues la semana 70, los últimos 7 años, cubre el ministerio de Jesús.
Justo a la mitad de esa semana, su crucifixión es lo que hace cesar el sacrificio y la ofrenda del templo, porque cumple su significado. Entiendo. ¿Y el resto de esa semana? Pues los años que quedan de esa última semana cubrirían la predicación inicial del Evangelio, primero solo a los judíos, hasta que el mensaje se abre a los gentiles, quizá con Esteban y la dispersión. Y los 6 objetivos del versículo 24, expiar el pecado, traer justicia eterna, todo eso, se ven cumplidos en Cristo. Entonces, en esta visión, la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo, que Daniel también menciona, queda como una consecuencia, pero fuera del cómputo de las semanas. Exacto. Se interpreta como un juicio anunciado por el rechazo del Mesías, predicho ahí mismo en el pasaje. Pero no es el clímax de la profecía de las 70 semanas. El clímax es la obra redentora de Cristo. Vale. Creo que el panorama de las 4 visiones queda bastante claro. El nudo gordiano, el punto clave de división, parece ser ese. ¿Fueron las 70 semanas consecutivas y culminaron con Cristo y su obra? ¿O hay un paréntesis enorme y falta todavía la última semana por cumplirse en el futuro? Justo ahí está la tensión principal. ¿Continuidad o interrupción? Y claro, ligado a eso, ¿quién es el protagonista de la semana 70? ¿Es Cristo confirmando el nuevo pacto con su muerte o es un futuro anticristo haciendo otro pacto? ¿Y el análisis por cuál se inclina? Bueno, el análisis sugiere que la visión histórico-mesiánica, la clásica, se ajusta mejor al flujo natural del texto de Daniel y a cómo el Nuevo Testamento parece entender y citar estas profecías. Ha sido una inmersión. Intensa, desde luego. Es fascinante ver cómo un mismo pasaje, unas pocas líneas, pueden generar interpretaciones tan distintas, con visiones del tiempo y del futuro radicalmente diferentes. Sí, la idea que deja flotando el material es que, quizá, la profecía no apuntaba tanto a una restauración política inmediata para el Israel de entonces, sino a algo más grande, al cumplimiento definitivo en la persona y obra del Mesías, y también al juicio sobre la generación que lo rechazó. Y nos deja pensando, aunque el análisis no entre ahí directamente, en algo más general, ¿no? Cómo la lente con la que miramos, la escuela interpretativa que elegimos, moldea no solo cómo entendemos el pasado y estos textos antiguos, sino también, cómo entendemos su mensaje y qué relevancia tiene para nosotros hoy. Una pregunta para darle vueltas.